Para iniciar, primero darles la bienvenida a todos y nuestro agradecimiento a la doctora Carmen Mateos. La doctora Carmen es una colaboradora de Fundame desde hace ya mucho tiempo y es adjunto del servicio de rehabilitación del Hospital Universitario Jiménez Díaz. Y en múltiples oportunidades ha colaborado con nosotros. Hoy nos va a presentar la ponencia de disfagia en la atrofia muscular espinal y como siempre al finalizar vamos a continuar con las preguntas que habéis hecho que no se hayan ya presentado durante la ponencia de la doctora. Carmen, muchas gracias. Te dejo entonces la palabra. Muchas gracias. Gracias, María Gracia. Bueno, muchas gracias a Fundame, como siempre, por contar conmigo y gracias a todos por estar aquí a esta hora. Hago un aviso y es que puede ser que de pronto se oiga, mamá, quiero estar contigo. Bueno, pues disculpadme, tengo un enano ahí a punto de dormirse. Bueno, lo más importante es que es estupendo que cada vez la disfagia tenga un papel más protagonista y más en una patología como es la AME, ¿no? Todos sabéis lo difícil que es que se le preste atención a ello, los que estáis ya un poco más metidos en el mundo del diagnóstico y del periplo que supone que a vuestros hijos les atiendan los profesionales más adecuados, y la disfagia siempre es el patito feo que se deja un poco para el final, cosa que afortunadamente ya está cambiando. Entonces yo voy a intentar resumir todo porque creo que lo más importante es el turno de preguntas y voy a intentar hacerlo lo más breve posible, pero María Gracia, si en algún momento veis que me enrollo mucho, me mandáis un WhatsApp que yo me entusiasmo con el tema. Bueno, a ver, no funciona el cursor, pero así sí. Yo voy a hacer un esfuerzo por no ser demasiado clínica y no enrollarme con temas muy científicos, pero sí me parece importante que sepáis que todo lo que se va a decir aquí, por más que voy a intentar utilizar el lenguaje más coloquial del que sé hacer uso, tiene una base científica y principalmente hay dos consensos muy importantes que es importante, sobre todo los que estáis en zonas en las que os cuesta más encontrar profesionales, que sepáis que están a disposición, que Fundame cuenta con ellos y que se puede hacer llegar a todos los profesionales que tengan interés por manejar la disfagia en otras zonas de España. ¿Por qué hay una relación entre la atrofia muscular espinal y la disfagia? Bueno, como sabéis, esa afectación de las neuronas de la parte anterior de la médula también puede afectar esa degeneración celular a las neuronas que están en la zona del bulbo. El bulbo es, como sabéis, esa zona que está entre el cerebro y la médula espinal. Y esas neuronas son las que, igual que hay ciertas neuronas que van a las piernas o a los brazos o a los músculos del tronco, esas neuronas de esa zona que se llama bulbo son las que van a los músculos encargados de tragar, en la boca y en la garganta, en la faringe. Entonces, yo haciendo un ejercicio de empatía entiendo que lo principal que ahora mismo puede tener en la cabeza una familia en la que hay un niño con AME o un adulto con AME es si él puede tener disfagia, ¿no? Si esa persona con AME puede tener disfagia. Hay una relación muy clara entre el grado de debilidad y las posibilidades de que pueda tener disfagia, de manera que en casos con una debilidad severa en general, la disfunción, la patología a nivel vulvar, en esa zona que hemos dicho que controla los músculos que sirven para tragar, es prácticamente universal. Entonces, en esos pacientes está claro que van a tener problemas para deglutir y como consecuencia pueden tener, como vamos a ver, neumonías por aspiración y pueden ver incrementada su mortalidad. En cambio, en casos con una debilidad generalizada, moderada o leve, habrá que ver, porque habrá que ir a buscar a ver si efectivamente tienen más o menos afectación vulvar y si tienen o no síntomas de disfagia. Sin enrollarme mucho con la parte teórica, sí que es importante que se entiendan algunos conceptos que nos van a permitir explicar lo demás. Lo primero es diferenciar entre lo que es una deglución, o sea, una forma de tragar segura y una forma de tragar eficaz. Cuando hablamos de seguridad a la hora de tragar o de deglutir, hablamos de que al pulmón no puede pasar absolutamente nada que no sea aire. O sea, que si pasa alimento o líquido, eso es una alteración de seguridad. No tragamos de forma segura. Y en cambio, una alteración de la eficacia implica que no nos estamos nutriendo o hidratando de forma eficaz.
Didácticamente, porque luego ocurren todas muy rápido y una detrás de otra, lo que hacemos es dividir la deglución, o sea, el hecho de tragar, el acto de tragar, en diferentes fases. Y todas ellas pueden tener cierta afectación en el AME. Vais a ver que voy a ir intentando centrar todo en esta patología. A nivel de la fase preoral, o sea, cuando hablamos de oral, hablamos de que el alimento está en la boca, pues antes de que esté en la boca, ¿qué puede no estar lo mejor, o sea, o de la forma más óptima en una persona con AME? Pues evidentemente para poder comer tenemos que poder estar respirando a un ritmo adecuado. Cualquiera que intenta comer cuando está con una respiración agitada puede tener más riesgo de atragantarse. Luego tenemos que poder tener un control postural, estar lo suficientemente estables a nivel postural como para poder ingerir la comida. Y luego van a aparecer otra serie de factores como son pues, la habilidad para llevarte la comida a la boca con todo lo que ello supone, como sabéis, por la fisioterapia a nivel de control de tronco, de la estabilidad del hombro, etcétera. Después está la fase oral, que es cuando el alimento está en la boca, en la que lo vamos a masticar, lo vamos a ensalivar y lo vamos a intentar hacer una bolita muy compacta para que pase a la siguiente fase, que es la fase faringea. La fase faringea es cuando el alimento está en la garganta. Es lo que llamo yo como los puntos negros de concentración de accidentes. Ahí es donde puede estar la parte más peligrosa en cuanto a seguridad, en cuanto al riesgo de que se vaya al pulmón, porque como sabéis aquí es donde desembocan los dos tubos, el que va al pulmón, que es la tráquea, a través de la glotis y las cuerdas vocales, y el que va al tubo digestivo, que sería el esófago. Los dos están en el mismo punto, abocan ahí. Aquí veis uno que es el digestivo y otro que es el respiratorio, y en esa zona de en medio es donde puede haber un problema, ¿no? Y luego la fase esofágica, que ya es involuntaria, que es cuando el alimento está en el esófago. Entonces vamos a ir uno a uno. ¿Qué puede pasar en la fase preoral? Bueno, en la fase preoral, en los pacientes con AME hay veces que hay una limitación en la apertura oral. Luego cuando hablemos del AME tipo 2 lo vais a ver muy bien con una imagen. Además, eso va a hacer que, aparte de que no podamos introducir el alimento, las alteraciones en la fase preoral, pues es una debilidad, por ejemplo, en ese control postural o el control de tronco, va a hacer que el paciente no esté suficientemente estable, en una posición suficientemente estable, como para que esos tubos no funcionen de una forma adecuada. Luego, dentro de la fase oral, a ver, voy a intentar modificar aquí. Ay, es que tenía un problema con mi propio vídeo. En la fase oral en sí podemos tener, por ejemplo, una debilidad en los músculos que se encargan de masticar. Eso va a hacer que se haga un poco más de bola en la boca porque no podemos masticar de forma eficaz, y también podemos tener una debilidad en la lengua que no nos va a permitir pues, modificar el bolo, llevarlo hacia los dientes para que mastiquen, hacia la otra arcada, etc. Y también una hipotonía en esta zona, o sea, tener poca fuerza en esta zona puede hacer que la comida caiga en el hueco que hay entre los dientes y las mejillas. A ver, es que no me funciona ese ratón. Ahí. Esto lo único que va a ocurrir visto desde fuera es que al final vamos a tirarnos mucho tiempo con el alimento en la boca. La fase faríngea, que es esa fase más complicada, más peligrosa, se caracteriza por una serie de puertas y compuertas. Unas puertas se tienen que abrir y otras puertas se tienen que cerrar. Y siempre de una forma muy matemática y muy minuciosa. Ahí vemos cómo la epiglotis, que es una tapita que tapa la entrada al pulmón, que es esta de aquí, tiene que tapar, tiene que bajar. Lo siguiente que tiene que pasar es que se abra un esfínter que es involuntario y que separa la garganta, la faringe, del esófago. Y esto se produce porque la garganta, cuando tragamos, si nos ponemos una mano aquí y tragamos, la nuez, conocida popularmente, lo que hace es subir y venirse hacia adelante. Eso hace que, igual que cuando cogemos una bolsa de basura y tiramos de sus asas hacia arriba, pues la basura que estaba así muy llena baja hacia abajo, pues ese mecanismo de tracción va a hacer que el alimento pueda bajar abriendo ese esfínter hacia el esófago. Y además va a hacer que bascule esa tapita, la epiglotis. Y luego tenemos una serie de músculos que son llamamos los constrictores de la faringe, que funcionan como una manga pastelera. Imaginaros que cuando queremos que algo salga por la parte final de la manga, como está en esta imagen, lo que hacemos es contraer uno tras otro de forma muy coordinada para que el alimento baje. Entonces, cuando esos músculos no tienen fuerza para empujar, lo que va a ocurrir es que se va a quedar el alimento a medio camino. Imaginaos qué ocurre cuando el alimento se queda aquí a medio camino la siguiente vez que vamos a respirar. O sea, una vez que se abre esa tapita
y aquí en esta pequeña ranura, que no sé si veis ahí con el ratón, que esas son las cuerdas vocales, cuando otra vez todo se abre para seguir respirando, si no hemos conseguido por nuestra manga pastelera, digamos, nuestros constrictores de la faringe empujar la comida, pues esa comida puede pasar hacia la tráquea, hacia la vía respiratoria. Todo esto que tardamos tanto en explicar ocurre solo en un segundo, o sea, imaginaros la capacidad de coordinación y de fuerza que tenemos que tener. Mirad aquí, aquí tenéis esa imagen que yo os decía, cómo se produce ese movimiento de basculación, y aquí están esas cuerdas vocales que tienen que cerrar en el medio acal y canto también para asegurar una vez más la vía respiratoria. Aquí lo veis, como el alimento baja, esto es una imagen radiológica, y cómo cuando no conseguimos empujarlo, quedan esos restos aquí que son tan peligrosos, ¿no? Fijaos lo importante que es que esto esté bien coordinado. Antes de tragar, que tenemos el alimento, que es esa cosa verde en la boca, vemos que el aire, que es esa flecha azul, está entrando por la nariz. Cuando estamos comiendo, el aire entra por la nariz tranquilamente. En el momento en que estamos tragando, mirad cómo esto se ha cerrado, ya ha bajado esta tapita, ¿ves? Está cerrado y el aire ya no debería de pasar, porque esto está cerrado y entonces se queda en la nariz. Y una vez que ya el alimento ya ha pasado de la zona de conflicto, ya ha pasado al esófago, vuelve a abrirse la vía respiratoria. ¿Qué ocurre si esto falla? Falla y el alimento o el líquido pasa hacia el pulmón. Bueno, para eso tenemos la tos. La tos es el mecanismo que en el momento en que algo hace amago de entrar, ni siquiera entrar, amago de entrar a la vía respiratoria, ¡pum!, tosemos y rápidamente expulsamos el alimento. Eso siempre y cuando uno tiene una tos eficaz. Como sabéis, muchas personas con AME tienen una dificultad para hacer una contracción brusca, que es lo que necesitamos, ¿no?, de la musculatura respiratoria para poder hacer una tos eficaz y sacar lo que por H o por B haya entrado por donde no debe. Si esto no ocurre, pues tenemos una vía respiratoria desprotegida, sin el mecanismo principal de defensa, que puede dar lugar a infecciones respiratorias y que finalmente, si esto se produce de forma repetida, puede dañar los pulmones y de una forma irreversible. Aquí lo vamos a ver todo esto muy gráficamente. Esto es una recreación. Aquí veis el bolo en la boca, esto es una deglución en tiempo más o menos normal. Y veis, fijaros aquí, cómo esta tapita pues ha bajado. ¿Veis? Está ahí, pumba, se pasa por aquí, esto se cierra y ya está. ¿Qué síntomas podemos tener para darnos cuenta de que nuestra persona de interés, la persona que tiene atrofia muscular espinal, puede tener disfagia? Pues evidentemente que es atragante, eso es una obviedad, ojalá fuera tan fácil siempre, ¿no?, de detectar, pero bueno, hay veces que puede simplemente carraspear, puede estar comiendo y hacer un carraspeo así, puede toser, puede directamente aspirar y los síntomas que tenga pues sea que es una persona que suele tener flemas. Ojo ahí, claro, porque diréis, bueno, pero claro, si tiene una mala mecánica respiratoria, mi hijo, mi familiar, pues ya va a fisioterapia respiratoria porque suele tener flemas por la dificultad para movilizar esa musculatura ventilatoria. ¿Cómo sabemos si es de una aspiración o no? Pues hay que acoplarlo con el resto de signos de alarma. Eso solo no nos da toda la información. Ojo con los roncadores, porque nos puede hablar de una debilidad en esa zona de la musculatura del paladar. También los cambios en la voz. Hay veces que no tosen ni carraspean, pero están comiendo y cuando hablan se oye como cuando tenemos todos una flema, que vas a hablar, notas ahí que tienes una voz, la voz húmeda, que es como llamamos eso, como una flema, y te aclaras la voz y sigues hablando. Pues hay muchos pacientes con AME lo que tienen es toda la voz así, pues mientras comen. Otro signo de problemas en esa zona, en esos sellados, en las puertas y compuertas, es que el bolo pueda pasar a la vía respiratoria. Tendríamos una regurgitación nasal de la comida, o sea, saldría el líquido o el agua por la nariz. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir de una forma, aquí, ¿veis esto aquí? Tenemos que conseguir visualizar esto. El paladar, en el momento en que tragamos, debe de pegarse atrás con la pared de atrás de la faringe para que el alimento no vaya por esa vía hacia la nariz. Y luego podemos tener problemas de reflujo, o sea, de que una vez deglutido o en teoría deglutido el alimento vuelva, pero no a la nariz, sino a la boca. Eso muchas veces es porque realmente no hemos tenido fuerza con esa manga pastelera que yo os decía para empujarlo correctamente.
Vamos a ir tipo a tipo. ¿Qué pasa en el AME tipo 1? ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Evidentemente, pongo ejemplos de bebés en los que pues, podemos estar ante un bebé con un llanto débil, con una tos débil, con un mecanismo de succión débil y con un mal manejo de sus propias secreciones, con un babeo mayor del esperable. Evidentemente, si uno no gestiona bien sus propias secreciones, difícilmente va a gestionar bien la ingesta, ¿no? Luego podemos ver otras cosas. La lengua puede atrofiarse precisamente por esa falta de tono, o fascicular. Eso quiere decir que cuando le vemos la lengua temblequea, hace como un movimiento de temblor. Esa voz húmeda, el llanto, en este caso sería un llanto como con flemas, un llanto húmedo, o que cuando termina una toma de bibe quedan muchos restos en la boca. Le está faltando fuerza a toda esa musculatura para empujar el bolo para atrás. Los tiempos están muy aumentados. Y una cosa los tiempos me refiero a las fases, a que se tira mucho rato con el alimento, por ejemplo, a la boca cuando se empiezan a introducir los purés. Y una cosa muy curiosa que se ve además en toda la bibliografía es que en torno a los 12 meses pueden hacer una contractura de los músculos maseteros, que son estos que nos tocamos aquí cuando apretamos los dientes. En el tipo 2 o en el tipo 3 severo podemos observar una debilidad de la lengua y una debilidad de los músculos suprayoideos. ¿Esto qué es? Pues los músculos suprayoideos son los músculos que están aquí y que son los que tiran hacia arriba de la garganta, como hemos dicho, para conseguir proteger la vía respiratoria y que se abra el esfínter que va hacia el esófago. Esto condiciona, lógicamente, que haya mucho riesgo de aspiración y al no poder tirar con esa musculatura de la laringe hacia arriba, puede hacer que no se abra correctamente el paso hacia el esófago. ¿Y esto cómo lo vemos? Esto desde fuera, ¿cómo se ve? Pues con todos esos síntomas que hemos dicho, carraspeo, voz húmeda, si tenemos un pulsioxímetro podemos ver que desatura cuando está tragando y podemos ver que regurgita restos o que hace muchísimas fracciones a la hora de tragar. O sea, por cada bolo que se mete en la boca, traga varias veces. Aquí vamos a ver un ejemplo de aspiración a la vía aérea para que... Uy, aquí pasó algo. A ver... A ver... Ah, ya sé qué pasó. Que tengo que pasar esto, perdonad, ¿eh? Ahí, ahora. Ahí lo vais a ver. Entonces, vais a ver cómo el bolo está en la boca, va bajando y mirad cómo esto lo está sellando correctamente. Aquí hay un resto y ese resto, pumba, termina cayendo hacia la vía respiratoria. Aquí vais a ver un ejemplo de lo que es esa debilidad faríngea. Entonces está el alimento en la boca, ahora sí lo estamos viendo de frente en vez de perfil, y veis cómo traga, pero quedan restos aquí. Quedan restos aquí y esto implica que a la siguiente vez que se respira, eso puede pasar a la vía respiratoria. Bueno, esto es lo que os quería comentar cuando hemos hablado de lo de la apertura oral. Esto es muy típico de los tipo 2 y tipo 3 severos, porque como sabéis, como existe ese bajo tono a nivel abdominal y a nivel de tronco, se produce mucha curvatura en la zona lumbar, a diferencia de lo que sería en este lado de la izquierda una postura erguida normal. Entonces, esa pelvis hacia adelante, esa curvatura lumbar, hace que si no se compensa a nivel de la cabeza, la persona se caería hacia adelante. Esto también ocurre cuando está sentado. Si no puede sujetar bien su tronco porque atrás, así como se ve aquí, el centro de gravedad se le iría hacia adelante y se caerían encima de la mesa. ¿Qué pasa con esto? Pues que si si todos colocáis la cabeza así para atrás, vais a ver, ahora intentad poner la mano aquí e intentar tragar. El movimiento que puede hacer la garganta hacia arriba y hacia adelante es mucho menor. Tiene un recorrido mucho más limitado. Eso por un lado, con lo cual, pues en línea con lo que hemos dicho antes, va a favorecer pues, que la vía aérea esté más desprotegida. Y luego además va a limitar la apertura de la boca, porque estando así, el recorrido que puede hacer la boca es menor. Aquí vais a ver cómo ese movimiento del hioides, eso que decíamos de que la garganta suba, la nuez suba, está alterado. Mirad, esto además es un fallado del palato gloso, o sea, está cayendo la comida antes de estar tragando, que es un riesgo también, porque el paladar no sella. ¿Veis? Como esto no sube, como la nuez no sube,
quedan unos restos ahí que son los que después, a la siguiente vez que el paciente respira, pueden aspirarse. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Pues desde mi punto de vista, y digo desde mi punto de vista porque esto nadie lo describe como tal, o sea, cada maestrillo tiene su librillo y en esos consensos estupendos que tenemos en la bibliografía científica te dicen valoración clínica y no te dicen cómo. A mí me parece que en un paciente con AME hay que ver una comida completa. O sea, hay que sentarse, hay que tener una hora de consulta y ver al paciente comer. Mínimo tiene que comer delante de ti, como profesional me refiero, media hora. ¿Por qué? Porque a partir de media hora ya se considera que cualquier persona, y más una persona con una patología neurológica o neuromuscular, va a tener fatiga y esos músculos no van a funcionar bien. Pero es que igual que cuando un paciente con AME empieza una sesión de fisioterapia, al principio puede estar fenomenal, luego se va cansando y al final de la sesión, lógicamente, está más fatigado y logra menos cosas, pues con la deglución pasa lo mismo. Tú puedes empezar comiendo fenomenal y luego ir fatigándote, y al final de la comida sea cuando la persona que está haciendo esa valoración empieza a ver todos esos síntomas que hemos dicho de fatiga. Empieza a hacerse más bola en la boca, empieza a salirse la comida por la nariz, empieza a tragar en un montón de fases, empieza a carraspear, desatura, tose, puede pasar todo al final de la comida. Entonces, si haces un test que son 2 o 3 cucharadas, pues te puede parecer que lo hace fenomenal. Entonces, este tiempo hay que tenerlo. Y además hay que intentar recrear, y sobre todo en niños, en adultos también, pero en niños es esencial, una situación lo más parecida a lo que ocurre en casa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si le ponen el iPad, que se lo pongan, sin entrar y salir de si hay que ponérselo o no. O sea, si se sientan delante, que se sienten delante. Si se sientan en cuclillas, que se sienten en cuclillas. Si se están de pie, que se pongan de pie. Pero también vamos a valorar cómo es esa técnica de alimentación. Si es correcta la postura, si es correcto cómo se lo dan, si ese padre o esa madre o ese cuidador tiene el ritmo que tiene que tener o va más rápido de lo que vemos que el paciente puede gestionar. Y si pasa algo, si hace, por ejemplo, ese carraspeo, ¿se da cuenta o no se da cuenta? ¿Se da cuenta que eso es una alteración de seguridad, que hay que hacer algo con eso, o sigue dándole como si nada? ¿Sabe reconocerlos? ¿No? ¿Qué hace cuando pasan? Le ponemos además un pulsioxímetro para ver si desatura en algún momento y yo siempre pongo un fonendo aquí, un fonendoscopio para escuchar aquí a nivel cervical, siempre y cuando eso no distorsione la colaboración del niño, para poder escuchar esa coordinación entre la respiración y la deglución, entre otras muchas cosas. También si come solo, pues ver cómo logra ese control postural, cómo se lo dirige a la boca, etc. ¿Y qué pruebas se pueden pedir? Vale, vamos a empezar por las que no nos sirven de nada. Entonces, no se puede admitir que nadie diga que un paciente tiene o no tiene un problema de deglución porque le han hecho una radiografía de tórax. No es que tuvo una neumonía, pero le hicieron una radiografía de tórax y nos dijeron que no era aspirativa. Pues vamos a ver, en la radiografía de tórax nunca sale un letrero que diga, señores, esta neumonía no es aspirativa. Eso no es así. O sea, si ya vemos algo en la radiografía, es que estamos ante una neumonía y que ya estamos llegando tarde. Estamos viendo la complicación en vez de hacer un diagnóstico de la disfagia. Y desde luego no se puede saber si es aspirativo o no. El tránsito esofágico no sirve para esto, servirá para otras cosas de vía digestiva que si después queréis comentamos, pero no sirve para ver la deglución y no sirve para ver aspiraciones. ¿Cuáles son las que nos gustan? Pues vamos a ver, esta nos gusta relativo, la videoendoscopia nos gusta porque tiene su indicación. Eso es meter, como veis en el esquema, una camarita por la nariz y vemos justo esa zona de conflicto, ¿no? La entrada al pulmón y a la vía digestiva. Entonces, es molesto. Entonces, si pretendemos que el niño, si es un niño, si es un adulto, la podemos hacer maravillosamente. Yo la hago todos los días en consulta. Pero si es un niño y pretendemos que colabore y coma con una cámara metida por la nariz, pues eso no es recrear la situación habitual. Y si yo estoy peleándome contra una cámara, pues lo más probable es que me atragante. Entonces voy a hacer un sobrediagnóstico que no nos interesa. Entonces, ¿cuándo nos interesa? Pues imaginaos que por H por B intuban al niño. Lo tienen que intubar por el motivo X, por una cirugía o por el motivo que sea, da igual. Y justo después de eso empieza con una disfagia. O coge un catarro horroroso, una laringitis y después de que se pasa toda la inflamación de la garganta, empieza a tener síntomas de disfagia. Entonces es que hay que ver las cuerdas, o sea, no hay otra. No para verle comer con ellas, sino para ver las cuerdas, ver cómo se mueven, ver cómo
cómo vibran, y eso es una valoración anatómica que hay que hacer, aunque no le demos de comer mientras tiende el tubo, que es lo que haríamos con un adulto, ¿no? ¿Cuál es la que más nos saca de dudas y en la que apoya más la bibliografía? Pues la videofluoroscopia. La videofluoroscopia es un vídeo de radiografías, como el que veis aquí. Entonces, nosotros vemos algo muy parecido a los esquemas que os estaba poniendo antes. Lo que vemos ahí, ¿veis? Esto es un adulto, por eso tiene los empastes. Entonces vais a ver cómo ahora metemos el contraste, que además podemos ponerlo más espeso, menos espeso. Mirad, aquí lo que vemos es que está cayendo antes de tiempo porque la lengua no está siendo capaz de hacer un sellado contra el paladar. Ha caído por encima de esa tapita, ojo, porque no está teniendo fuerza para empujarlo. Mirad, todo esto está yendo a la vía respiratoria. Todo eso es una aspiración y todavía no ha tosido. Ahora empieza a toser, tiene una tos muy poco eficaz y que por más que tose no lo consigue tragar. Entonces, ¿veis? Hay veces que dices, ay, pues si es que no tose con la comida, tose al ratito. Bueno, hay veces que pasa el vídeo este. Y luego aquí vais a ver un ejemplo de una videoendoscopia para que veáis cómo se ve. Esto es como vamos entrando por ahí, voy a pasarlo un poquito para adelante. Mirad, aquí vemos esa epiglotis, que es esa tapita que tiene que cerrar. Estas son las cuerdas vocales, que es la entrada al pulmón, ahí. Por aquí no debía de entrar nada, ¿vale? Que vamos a echarlo un poquito para adelante. Esto rojo va a ser comida, esto, una cosa roja que va a aparecer ahora y que está por aquí. Mirad, esto aquí, por ahora vamos bien, pero ahora vais a ver, justo ahora, esto en un adulto se puede hacer así, comiendo. En un niño solo sirve para ver cómo se mueven y tal. ¿Veis? Mirad, uy, ha entrado por donde no debe. ¿Veis? Ahí está, entrando. Así se ve. Bueno, me han venido pacientes de otras partes de España y de Madrid a consulta y me han preguntado, no, es que me han dicho que, claro, es que me tienen que hacer la videofluoroscopia sí o sí, porque es que es lo que pone, es que es lo que está indicado. Bueno, eso no es así. En el único grupo en el que no está indicado de rutina es en los no sedestadores, por ejemplo, en un AME tipo 1 que se comporte como un AME tipo 1, porque como sabéis afortunadamente con los tratamientos ahora mismo los AME tipo 1 se nos están comportando como AMEs tipo 2 y esto ya no procede tan así, pero al final en los que clínicamente no consiguen una sedestación sí que podría estar indicada de rutina en el momento del diagnóstico. En el resto solo si hay una sospecha clínica o tenemos síntomas, que ya los hemos comentado, que huelen a disfagia, que parece bandera roja de que pueda tener disfagia, le hacemos una exploración y efectivamente decimos, uy, hay que depurarlo. Bueno, pues lo depuramos con una videofluoroscopia. Y esto, aunque es muy técnico, pero si hay alguien en vuestros hospitales que quiera empezar a hacer videofluoroscopias o que está haciendo videofluoroscopias pero no tiene experiencia en AME, sí que por favor contactad con Fundame para que os haga llegar a través de ellos unos artículos, porque hay diferentes maneras de valorar una videofluoroscopia. No olvidemos que estamos hablando de radiografías, o sea, irradiamos al paciente mientras hacemos todo ese vídeo de radiografías. Es una prueba maravillosa, pero irradia. Y en este caso tenemos la gran suerte de que no hace falta que el paciente haga una comida completa radiándose para ver si al final aspira o no. Hay un método que es es Initial Swallowing Method, que indica que hay que medir la cantidad que queda en una zona concreta que se llama vallécula, bueno, da igual, en una zona concreta de la garganta, después de la primera deglución. Aunque luego trague más veces y lo termine limpiando, el hecho de que quede mucho residuo en ese momento justo es lo que puede predecir de una forma más fiable el riesgo de aspiración. Bueno, vamos a finalizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Lo primero, evitar la fatiga. Y para evitar la fatiga hay comidas largas y prolongadas, 5 comidas al día y pequeñitas. Que nunca jamás una comida dure más de media hora. Lo que se ha comido y si resulta que en media hora, como muchísimo, no come lo suficiente, habrá que empezar a hablar de suplementos o, en casos que no quede otra, de una vía alternativa de alimentación. Ojo con esto, porque esto es muy específico y es diferente de otras patologías. Gracias, no menos mal que hay más especialistas en disfagia cada vez, pero solemos ver, y yo me incluyo, muchísimo más ictus y parálisis cerebral que AME, lógicamente. Y en parálisis cerebral y en ictus sobre todo hay una maniobra que es bajar
la barbilla, que se la aconsejamos a todos, porque así se cierra un poco la vía respiratoria y tenemos menos riesgo de aspiración. Ojo con eso en el AME, ¿eh? Porque esa dificultad que hemos dicho para que el ioide suba, para que la nuez suba y así proteja la vía respiratoria, hay veces que vemos que algún paciente AME tipo 2 come así, con la mano así, le decimos, no te sujetes la cabeza, venga, haz esfuerzo, quédate así, ya, pero es que como el abdomen hace que no se sujeten a nivel de tronco, hacen esa curvatura y ellos tienen que echar para atrás, realmente puede ser que apoyándose un poquito así, dejen un poco más de espacio, siempre y cuando no hagan esto, sino que la cabeza esté mirando más hacia debajo, pero que dejemos un poquito más de sitio a la garganta para que se mueva. Ojo con esto también. Al final los hacemos depositarios de los consejos, pero es que los profesionales con toda su buena intención, si no han visto mucha AME, pueden meter la pata sin querer. Toxina botulínica en el esfínter esofágico superior. Esto es un error en AME. Tú haces una videofluoroscopia y ves que no cuela, que se queda mucho resto en la faringe, en la garganta y que no pasa al esófago, no pasas en la siguiente fase y dices, ah, pues le pongo toxina en el esfínter que hay arriba del esófago, entre la garganta y el esófago, lo relajo y así cuela. Es que no está pasando eso. O sea, no está pasando que ese esfínter está muy cerrado. Ese esfínter no se abre porque la garganta, la faringe, la laringe, no está subiendo lo suficiente como hacíamos con la bolsa de basura, que al subir es cuando se abría abajo. Entonces es un problema de debilidad arriba. Si debilitamos ese esfínter, lo que vamos a conseguir es que haya mucho más reflujo y que haya más riesgo de aspiración que llamamos postdeglución. Y evitar alimentos que se nos hagan bola cualquiera, pues a un paciente con AME más, ¿no? Todo lo que sea muy, muy espeso, muy, muy pastoso, quede muy pegado a la boca, se va a quedar muy pegado a la garganta. Y algunas veces es con el líquido con el que hay problema, porque tened en cuenta, esto creo que lo explico aquí, sí, que cuanto más líquido es algo, más facilidad va a tener para que si queda un agujerito así pequeñito, un ojal muy pequeñito entre las dos cuerdas vocales o la tapa de la epiglotis cierra, pero queda una pequeña ranurita, cuanto más fino es, más líquido, mejor se va a colar por ahí, más facilidad va a tener para irse por donde no debe. Pero sin embargo, si es muy, muy espeso, si es, imaginaos ese puré que hacemos así, pa, pa, se queda pegado en la cuchara, cemento armado, eso va a ser muy difícil de propulsar, de empujar. Entonces, no nos podemos ir ni a un extremo ni al otro en muchos casos, otros sí, habrá que valorar. Lo que yo voy es que hay que valorar en cada caso qué espesor, qué viscosidad, cómo de densa tiene que ser la comida. No vale decir, tiene mucho riesgo, pues muy espeso que así vamos más sobre seguro. Pues no, porque si tiene un déficit de empuje, pues la estamos liando, le vamos a aumentar el resto faringio. Ah, uy, tiene muy poca fuerza, vamos a dárselo todo muy líquido, pues ojo, porque a ver si no va a cerrar del todo la vía respiratoria y se le va a colar por una rendijita. Entonces, cada caso es particular y cada caso hay que verlo de forma individualizada. Hay veces que no es posible que el paciente coma todo por vía oral. Hay veces que hay que optar por una vía alternativa, pues porque lo que come por boca o no le nutre, o no le hidrata, o tiene riesgo de irse al pulmón. O puede comer un poquito, pero es que come 5 minutos y a partir de ahí empiezan los signos de disfagia. Pues podemos hacer una alimentación mixta. Las sondas nasogástricas son siempre temporales y nunca deben de ponerse más de 3 semanas. Si hay reflujo hay que ponerla más abajo, no al estómago, al yeyuno. Y si es algo más definitivo, se puede poner una gastrostomía con Nissen, que es una técnica antirreflujo para los que no la conozcan, o una sonda de yeyunostomía, que también es una técnica antirreflujo porque lo que se hace es meterlo más abajo del estómago. Y bueno, para terminar, decir que es esencial que en esto participe todo el equipo y como protagonista la familia, por supuesto, y que haya comunicación entre esos miembros del equipo. Esto simplemente no os lo voy a leer, solo quiero que queden las diapositivas para que sepáis que existen unos estándares para no sedestadores, para sedestadores y para deambuladores de qué cosas a nivel nutricional hay que controlar, cada cuánto, etcétera, que esto va a quedar de material. Y como claves, decir que lo primero es sospechar que existe, o sea, eso es una obviedad, pero no ocurre siempre, ¿no? Porque si no lo sospechas no vais a ir a buscarlo. Y el que lo busca tiene que ser un equipo especializado. Ya sabéis por experiencia personal que al final sois vosotros los que tenéis en la mayoría de las ocasiones que ser activos y que ser proactivos en
en esto y en todo realmente. Ojalá fuera de otra manera, pero es así. Y el tratamiento debe ser multidisciplinar, adaptar la dieta y escoger la vía de alimentación que sea más segura y más eficaz para cada paciente.